Buen día, mi nombre es Francisco Javier Triano Severo. Yo les voy a compartir la práctica número 10. Vamos a comenzar. Bueno, la práctica número 10 trata sobre la medición de temperatura RTD con un PT100 con el PLC RS3B261BD. Como podemos observar en la imagen, tenemos la práctica ya finalizada, en la cual cumple con los tres rangos de temperatura, los cuales debe de medir. Aquí podemos observar en la computadora el diagrama. Aquí podemos observar el PLC, aquí el PT100, una fuente de alimentación y el circuito terminado. Aquí podemos observar la presentación, la portada, en la cual tenemos el nombre de la materia, el departamento al cual pertenecemos, el número de la práctica y el nombre de la práctica, y el nombre de los integrantes, el cual es Raga Sánchez de la Vega María Inés, Robles Antonio Carlos Uriel, Héctor Tebauli y un servidor, Francisco Javier Triano Severo. El objetivo de la práctica es conocer, configurar y utilizar el sensor de temperatura RTD-PT100 para medir la temperatura de un recipiente con agua y activar la carga a través de un controlador lógico programable RS3B261BD para cuando se alcance una temperatura a 30 grados, 45 grados y 60 grados centígrados. Aquí podemos observar el vale del material o equipo, en el cual tenemos un PLC Schneider, un multímetro y un multímetro con termopar, un cable de comunicación, un RT de temperatura PT100, un transductor RTD, juego de caimanes, un juego de caimanes banana, un juego de banana, una fuente de alimentación de 24 volts de corriente directa. El PT100 es un detector de temperatura RTD, un detector de temperatura por resistencia. La característica más importante de los elementos PT100 es que son fabricados con platino con una resistencia eléctrica de 100 ohms a una temperatura de 0 grados centígrados, con una diferencia al tiempo más común del sensor RTD. Un RTD PT100 forma parte de los llamados detectores de temperatura por resistencia, hechos con una impedancia de platino de 100 ohms a 0 grados centígrados, que va incrementando su valor con función directa a la temperatura, es decir, cuando más aumenta el valor de la resistencia y viceversa. Aquí tenemos el PLC RS3B261BD, el cual fue con el que trabajamos, realizamos el diagrama y se llevó a cabo la práctica. Mi nombre es Tebauli Héctor y les voy a hablar sobre el circuito que se implementó en la práctica. En este caso se utilizó el simulador del Celiosoft y se aplicó este circuito. Y vemos que aquí tenemos un comparador analógico, tenemos 3. Este se activará cuando la temperatura haya alcanzado los 30 grados, que será 1 volt. Después este se activará cuando la temperatura haya alcanzado los 60 grados, que serán 2 volts. Y el último, la temperatura máxima de 75 grados, que serían 2.5 volts. Entonces, cuando alcancen los grados específicos, se activarán respectivamente. Por ejemplo, aquí alcanza, aquí ya tiene el volt y se activa Q1. Ya cuando llega a 2 volts se activa Q2. Y cuando llega a 2.5, que sería la temperatura máxima de 75 grados, se activaría Q3. Buenas tardes, mi nombre es Raga Sánchez de la Vega María Inés y me toca explicar una parte del procedimiento de esta práctica.
Primeramente, el PLC que utilizamos es el SR3B2618D, que es el que tenemos aquí en pantalla. Para esta práctica lo primero que hicimos fue llenar una cubeta pequeña con agua para que la resistencia no tardara tanto en calentar el agua. Ahora lo que hicimos a continuación fue medir continuidad en nuestro RTD, que es como podemos observar aquí en las imágenes. De este lado aquí aparece el amperímetro y se logra ver que está en continuidad en resistencia. En esta imagen podemos observar que la RTD la hemos conectado al transductor de la manera en la que debe conectarse, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y observamos que nuestro amperímetro sigue en continuidad y que si da continuidad, que sí, eso significa que sí hay buena conexión entre ambos. Este es el diagrama que uno de nuestros compañeros ya nos explicó anteriormente y es el que vamos a utilizar para la práctica. Cuando la temperatura sea de 30 grados, cuando el agua llegue a los 30 grados, se va a encender la luz verde de nuestro semáforo. Cuando llegue a 60 se enciende la luz amarilla y cuando llegue a 75 se va a encender la luz roja. Lo que sigue de hacer es alimentar nuestro PLC para ver que sí jale, que sí funcione. En este caso el PLC es de corriente directa, de 24 volts de corriente directa. Entonces, como podemos observar, efectivamente nuestro PLC sí encendió, así que todo bien. Este es el diagrama a utilizar de nuestro transductor. Aquí va a ir nuestra RTD, acá lo vamos a conectar a la fuente de corriente directa y estas van a ser las salidas. De aquí va a variar el voltaje dependiendo la temperatura que tenga el agua. Lo que tenemos que hacer a continuación es cambiar nuestro PLC a modo stop, que es lo que vamos a hacer. Cuando aparezca ese parámetro, damos donde dice menú u OK, cambiamos a stop y listo, ya tenemos el PLC en modo stop. Lo que hacemos a continuación va a ser transferir nuestro programa al PLC. Nos aseguramos que esté en COM6, dispositivo que tiene USB. Ahora sí damos transferir programa, PC, módulo. Ponemos modo run. Cuando tengamos este modo, nuestro PLC está en modo stop, va a cambiar automáticamente. Con transferencia del programa cambia automáticamente a modo run. Ahora solamente esperamos a que el programa se complete. Lo que hacemos a continuación es, con la ayuda de nuestro amperímetro, medimos la temperatura con el RTD para observar que realmente esté funcionando. Aquí nos tiene que dar la temperatura ambiente, que estábamos adentro del laboratorio, unos 26 grados aproximadamente. Y como podemos observar aquí en el video, nos está marcando 26, casi 27 grados. Estas son las conexiones que se realizaron desde nuestro transductor a la fuente directa y a nuestro PLC. De este lado, este cablecito negro es el cable que va al neutro. Este va directo a nuestra fuente de voltaje. Este que está aquí, que vemos conectado, va directo a nuestro PLC, a la entrada IB. Y estos dos van directo a nuestra RTD. La imagen que estamos viendo en pantalla es de nuestro amperímetro conectado hacia nuestra mesa de alimentación y hacia nuestro neutro para comprobar que efectivamente existe voltaje. ¿Esto para qué? Porque nuestra fuente de alimentación de corriente alterna es la que va a alimentar las salidas de nuestro PLC, que estas van a ir conectadas a nuestro semáforo para que vaya variando el color de la lámpara dependiendo de la temperatura que presente el agua. Mi nombre es Robinson Antonio Carlos Uriel y continúo con el procedimiento. Como primera parte se identificaron los colores de las lámparas, que vendrían siendo Q1, Q2 y Q3, que serían las salidas. Q1 sería color verde, Q2 sería color ámbar y Q3 sería color rojo. Posteriormente se llevó a la conexión de esas lámparas con esas salidas, como podemos ver en el video.
Como dije, la primera en ser conectada sería la verde. La segunda en conectada sería la ámbar. Y la tercera sería la roja. Ya por último se llevaría a cabo la conexión a tierra de las lámparas. Por consiguiente se midió el voltaje en el transmisor para identificar cuál es el voltaje que daba a la temperatura medida. Con base a esa medida se llevó a base la programación para saber a qué temperatura sería el voltaje que los iba a arrojar. Desde la temperatura que nos da la resistencia conectada al agua, bueno, la resistencia que está en el agua, y ese es el voltaje que nos daba el transmisor. Y en el programa se puede apreciar que las temperaturas que va a identificar va a ser 30 grados, 60 grados y 75 grados, que serán alcanzadas conforme la resistencia se calentara. En esta parte ya podemos ver que ya se activó la primera de las lámparas, que fue a 30 grados. Y nos da 2. Bueno, no se alcanza a apreciar. 2.2. Y se encendió la lámpara verde. Cuando se alcanzaron los 60 grados, la lámpara ámbar también encendió. Y por último, al alcanzar los 75 grados, aunque fue difícil porque la resistencia no calentaba mucho, se encendió la lámpara roja. Y aquí podemos ver una imagen de las 3 lámparas encendidas. Ya en última instancia se procedió a desconectar la resistencia y tratar de que la temperatura bajara para que las luces indicaran el sentido inverso de lo que hemos medido actualmente, que pasara de rojo a ámbar y por último verde. Para acelerar el proceso se le depositó hielos para acelerar el proceso y que reduzca más rápido la temperatura. Como podemos ver, el descenso de temperatura provocó que las lámparas rojo y ámbar se apagaran, llegando a verde. Y este proceso continuaría así hasta que se apagaran por completo, que sería rebasando que sería abajo de los 30 grados, que ya las lámparas dejan de alumbrar. En conclusión, la realización de esta práctica fue bastante interesante, un poco tardada
debido a que la resistencia que usamos para calentar el agua no lo hacía tan rápido. Sin embargo, fue muy eficiente. Nos dimos cuenta de la precisión de las RTD y gracias al PLC fue más fácil monitorear el proceso que se tenía que llevar a cabo. En conclusión, se demostró el éxito del proceso de conocer y configurar y utilizar el sensor de temperatura RTD en conjunto con el control lógico programable para monitorear y controlar la temperatura de un recipiente con agua. Al establecer los puntos de activación de 30, 60 y 75 grados, podemos observar cómo el sistema responde de manera precisa y a las variaciones térmicas. La configuración meticulosa y la configuración eficiente del sensor y el PLC garantizan un control térmico efectivo, lo que permite una operación más segura y eficiente en diversas aplicaciones industriales. En esta práctica se pudo observar la aplicación del RTD mediante el uso del PLC. Ya que el RTD tenía un valor máximo de 300 grados centígrados, se tuvo que hacer una relación para saber qué voltaje sería en 75 grados centígrados para poder realizar la práctica. Esto nos ayudaría a medir temperatura de forma precisa, proporcionando un control y monitoreo efectivo en el proceso. Esto permite una respuesta rápida y precisa a las variaciones de temperatura, optimizando el rendimiento y reduciendo el riesgo de fallos en el sistema. Las entradas y salidas lógicas nos sirven para controlar o medir variables, las cuales nos representan valores no solo entre 0 y 1, sino cuentan con variables con decimales, dependiendo de la aplicación o proceso a controlar.